Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Soy Lolo y esto es Producciones Baraca. Hoy estudiaremos Éxodo, capítulos 18 al 20. Es decir, los 10 mandamientos principalmente. Y sí, ya sé que muchos estaréis imaginando al Charlton Heston primero abriendo las aguas y luego mostrando las tablas de la ley al pueblo. Me gustan las películas, así que yo también lo he visualizado. Pero primero mi repulso a la guerra entre Ucrania y Rusia y mi más sincera condena a tantas muertes, sean del bando que sean, pero que no sean de inocentes, familias aniquiladas, masacradas, soldados muertos, inocentes muertos, familias que han perdido un padre, un hermano, un amigo, un hijo de Dios. No a la guerra, sea donde sea y contra quien sea. No a la guerra. Bien, ahora pasemos al tema de esta semana. El tema es todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y el himno sugerido es donde me mandes, iré. El viaje de los israelitas desde Egipto hasta la base del monte Sinaí estuvo colmado de milagros, manifestaciones innegables del poder, del amor y de la misericordia incomparables del Señor. Sin embargo, el Señor tenía bendiciones reservadas para ellos que iban más allá de librarlos de Egipto y de satisfacer su hambre y su sed físico. ¿Recordáis? El maná, y después se cansaron del maná y pidieron carne y se les concedió comer aves, porque ave que vuela a la cazuela. Él deseaba que llegaran a ser su pueblo de convenio, su especial tesoro y un pueblo santo. En la actualidad, las bendiciones de dicho convenio se extienden más allá de una sola nación o pueblo. Dios desea que todos sus hijos lleguen a ser su pueblo del convenio y que den oído a su voz y guarden su convenio, pues Él muestra su misericordia a millares, a los que lo aman y guarden sus mandamientos. Bueno, para aquellos que no lo sepáis, junto con este canal también hay un canal para los niños llamado Ven, sígueme, Peques, para los niños, para la primaria, para aquellos pequeños que están comenzando a conocer Ven, sígueme. Jetro hizo una valiosa contribución a Moisés al sugerir una organización de líderes sobre las unidades de 10, 50, 100 y 1000 individuos a fin de enseñar y juzgar al pueblo en todos los asuntos excepto los más difíciles. Estos serían pasados por medio del sistema de corte de menores a las más altas, si fuera necesario, hasta llegar a Moisés, que estaba a la cabeza. Moisés mostró una humildad digna de ser alabada y también sabiduría al aceptar el consejo del viejo sacerdote, es decir, su suegro Jetro. Esto está en Doctrinas y Convenciones 136. Se ve el uso moderno del mismo tipo de organización. En Rasmussen, Introducción al Viejo Testamento 1, páginas 82 o puntos 82, 83. En la traducción de José Smith de Éxodo 18.1 dice que Jetro era el sumo sacerdote de Madián, confirmando así lo que aparece en Doctrinas y Convenios 84, versículos 6 y 7, que Jetro tenía el sacerdocio de Melquisedec. Después de que los israelitas establecieron un campo cerca del monte Sinaí, el suegro de Moisés, Jetro, llevó a la esposa y a los hijos de Moisés a Gersón y Eliezer. Recordad que Moisés había recibido el sacerdocio de Melquisedec de manos de su suegro Jetro, quien era un recto líder del sacerdocio y un noble príncipe y sacerdote de Madián. Jetro le dio muy buenos consejos a Moisés y este no dudó en ponerlos en práctica y llamó a hombres capaces para ayudarle. Estos consejos, tal como su buen nombre sugiere, deben recordarnos al llamamiento de consejeros de las diversas presidencias u organizaciones. Un presidente o presidenta no puede actuar sola, necesita el apoyo, la guía, sugerencia, la inestimable voz de Pepito Grillo que nos indique una alternativa a nuestros pensamientos. Para aquellos que me consta que sois muchos de vosotros, habéis estudiado eso del 18 al 20, quizás habéis caído en el análisis de ciertos versículos. Yo voy a hablaros primero del versículo 5 del capítulo 19, un pueblo que es especial tesoro.
No es raro usar el vocablo especial en el sentido de diferente o fuera de lo común, puesto que Israel iba a ser un pueblo especial en este sentido también. Éxodo 19:5 y pasajes similares como Deuteronomio 14:2 y 1 de Pedro 2:9 a menudo así lo indican. El vocablo original, tanto en hebreo como en griego, significa propiedad, riqueza, cosa propia que es atesorada o reservada. La idea que encierra es la de algo selecto, precioso, caro para quien lo posee, algo sumamente apreciado y preservado diligentemente. Capítulo 19, versículo 10. Hay una palabra que resalta, que es santifícalos. La guía para el estudio de las Escrituras define la santificación como el proceso por el cual la persona se libra del pecado y se vuelve pura, limpia y santa mediante la expiación de Jesucristo. Llegar a ser santos implica llegar a ser más virtuosos. La hermana Elaine Dalton, expresidenta general de las mujeres jóvenes, enseñó que la virtud personal nos prepara para entrar en la presencia del Señor. Su virtud personal no solo les permitirá tener la compañía constante del Espíritu Santo, sino que también les servirá para tomar las decisiones que les permitan ser dignas de entrar en el templo para hacer y guardar convenios sagrados y recibir las bendiciones de la exaltación. Prepárense espiritualmente para ser merecedoras de entrar en la presencia del Padre Celestial. Recuerda, esto lo dice la expresidenta de las mujeres jóvenes, Elaine Dalton. Prepárense ahora para el templo, la montaña del Señor. Nunca permitan que la meta del templo se les pierda de vista. Entren a su presencia con pureza y virtud y reciban sus bendiciones, sí, todos sus bienes. Lucas 12:44. Luego, Moisés procuró diligentemente santificar a los de su pueblo a fin de que pudieran ver la faz de Dios. Si hubieran aceptado todos los privilegios que les habían sido ofrecidos y si hubieran seguido las instrucciones que los habrían calificado para recibir el cumplimiento de todas las promesas de Dios, habrían sido receptores de las más grandes de todas las revelaciones. Él ofreció venir a la vista de todo el pueblo y permitirles escuchar cuando hablara con Moisés para que supieran por sí mismos en cuanto a su voluntad y ley, y creyeran en las revelaciones futuras de Dios a Moisés y veneraran al Señor para siempre. Esto lo podemos confrontar con Deuteronomios 4:10. Nótese la necesidad de pureza y dedicación espiritual en su preparación para esta gran experiencia espiritual. A la señal anunciada, el sonido de voz era muy fuerte, el pueblo tembló lleno de expectación y profunda reverencia, pero aparentemente no estaban plenamente preparados para presentarse ante el Señor en el monte donde Moisés estaba, pues el Señor le dijo que bajara y les advirtiese que no subieran. En el capítulo siguiente, versículos 18 y 19, y en Doctrinas y Convenios 84, 21 a 25, se encuentran algunas ideas que explicarían esto. Pero aunque sus corazones no estaban plenamente preparados para soportar su presencia, ellos oyeron la voz y las palabras de Dios cuando fueron dados los 10 mandamientos, tal como se verá posteriormente al estudiar el repaso que hace Moisés de estos acontecimientos en su discurso de despedida en Deuteronomios 4:10, 12, 33, 36, 5, 22 a 26. Éxodo 19:12. Límites establecidos alrededor del monte Sinaí. Y recordad, hemos dicho que Jehová había prohibido que los del pueblo entrasen, se había prohibido el paso. Entonces se establecieron los límites para ello. Tal como Jehová estableció límites alrededor del monte Sinaí, él también ha establecido límites alrededor de sus templos. Solo aquellos que viven dignos de una recomendación para el templo reúnen los requisitos necesarios para pasar esos límites y disfrutar de las bendiciones que se pueden recibir únicamente en los templos. El presidente Howard W. Hunt explicó que debemos hacer lo que debemos hacer para reunir los requisitos para obtener una recomendación para el templo. Dijo: debes creer en Dios el Eterno Padre, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Creéis? Pues sois dignos. Debes ser moralmente limpio para entrar en el Santo Templo. ¿Lo sois? Pues sois dignos. Debes asegurarte de que no haya nada en tu relación con los miembros de tu familia que no esté en armonía con las enseñanzas de la Iglesia. ¿Todo está bien con tu familia? Pues eres digno.
Para entrar en el templo debes ser honrado en todos tus tratos con los demás. ¿Eres honrado con tus tratos con los demás? Pues eres digno. Para reunir los requisitos necesarios para obtener una recomendación para el templo, debes esforzarte por cumplir con tu deber en la iglesia, asistir a tus reuniones sacramentales del sacerdocio y otra. Magnifica tus llamamientos, te portas bien, pues eres digno de tener la recomendación para el templo. Para entrar en el templo debes pagar un diezmo íntegro y vivir la palabra de sabiduría. Pagas un diezmo íntegro, cumple con la palabra de sabiduría, pues eres digno de tener una recomendación para el templo. Y con esto me viene a la mente el que este canal no se puede mantener sin donativo. Recordad, os lo recuerdo. Al final, en la descripción, está el enlace para que podáis hacerlo. Venga, gracias. Bueno, pues ahora pasemos al plato fuerte del estudio de esta semana. Éxodo 20. Hay muchas personas, aún algunos cristianos, que parecen creer que los 10 mandamientos fueron solamente para la dispensación mosaica y que no son parte del evangelio actual. Al comenzar a estudiar estos 10 principios revelados hace más de 3000 años, preguntémonos qué importancia tiene en la actualidad. ¿Forman parte del evangelio como lo tenemos hoy en día o era solamente para los antiguos israelitas? Esta pregunta es sumamente importante para usted. Cecil B. DeMille, el productor de la película Los 10 Mandamientos, hizo esta observación. Algunos que no conocen la Biblia ni la naturaleza humana, tal vez vean en la escena de la orgía del becerro de oro solo una expresión de la imaginación hollywoodiense. Pero quienes tienen ojos para ver apreciarán en la misma una terrible lección acerca de cuán rápidamente una nación o el hombre mismo puede caer si no obedece la ley de Dios. Si el hombre no es gobernado por Dios, ciertamente será gobernado por tiranos, y no hay tiranía más imperiosa y más devastadora que el propio egoísmo del hombre sin ley. Al desobedecer los 10 mandamientos, solamente nos destruimos a nosotros mismos. Obedeciéndolos, por el contrario, podemos elevarnos a la plenitud de libertad bajo la guía de Dios. Dios quiere que seamos libres y con la osadía divina nos otorgó el poder de elegir. Para aquellos que lo desconocían, los 10 mandamientos no eran nuevos. Vamos a ver por qué lo digo. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que Adán había conocido los 10 mandamientos. Moisés descendió del monte Sinaí que temblaba y humeaba y llevó a los errantes hijos de Israel y les llevó los 10 mandamientos, los cuales constituyen las reglas fundamentales de conducta en la vida. Sin embargo, esos mandamientos no eran nuevos, puesto que se dieron a conocer a Adán y a su posteridad, a quienes se les mandó observarlos desde el principio, y el Señor sencillamente se los reiteró a Moisés. Los mandamientos antecedieron aún a la vida terrenal y fueron parte de la prueba para los mortales que se estableció en el concilio que hubo en el cielo. Enseñanza de los presidentes de la Iglesia, Spencer W. Kimball, del año 2006, página 185. Quizás la mayor indicación de la importancia de los 10 mandamientos sea el hecho de que los mismos se encuentran en 3 de los 4 libros canónicos de la Iglesia. Después de que el Señor se los dio a Moisés, este nos repitió a resumir la experiencia de Israel en el desierto. Deuteronomio 5, del 6 al 21. El profeta Abinadí los citó ante los malvados sacerdotes del rey Noé, Mosías 13, 12 al 24. De manera que también se encuentran en el libro de Mormón. Y, aunque no dados en la forma exacta en que aparecen en los pasajes anteriores, los mismos principios se encuentran también en el Nuevo Testamento. Mateo 5, versículos del 17 al 37, y en Doctrinas y Convenios 42, del 18 al 29 y 59, del 5 al 9. Cuando el Señor recalca algo por medio de tanta repetición, debe ser porque es importante. Vamos a ver los 10 mandamientos. El primer mandamiento dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y solo a Él adorarás. El primer mandamiento enseña al género humano lo que debe ser más importante en su vida. Si Dios no está primero, entonces todo lo demás se ve afectado. Nada de la vida, ni siquiera algo tan precioso como la familia o la vida misma, puede tener más importancia para nosotros que Dios. Cristo enseñó eso a sus discípulos. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Mateo 10, 37.
Y en esta dispensación dijo, no temáis, pues, a vuestros enemigos, porque he decretado en mi corazón probaros en todas las cosas, dice el Señor, para ver si permanecéis en mi convenio hasta la muerte, a fin de que seáis hallados dignos, porque si no permanecéis en mi convenio, no sois dignos. Doctrinas y Convenios 98, 14 al 15. Dios no nos favorecerá si lo ponemos en segundo lugar en nuestra vida y si vamos detrás de cosas mundanales sin importar lo que ellas sean. El mandamiento del Salvador fue buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. En revelaciones dadas a José Smith, el profeta, el Señor enseñó que debemos tener la única mira de glorificar a Dios. Doctrinas y Convenios 27:2 y 55:1, 59:1, 88, 67. Al principio, algunos pueden pensar que el hecho de que el Señor demande adoración y devoción exclusivas suena un tanto egoísta, pero se debe tener presente lo siguiente. Primero, como el Señor y Creador de todo el universo, con todo el poder, conocimiento y gloria, Dios no necesita la adoración del hombre para engrandecerse, de manera que su celo no es por proteger su propio estado. Lo segundo a tener en cuenta es que el Señor enseñó a Moisés que la obra de él es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre, Moisés 1:39. Cada vez que sus hijos dan más importancia a algo que en la que dan a Dios, sea lo que fuere, en ese momento comienzan a desviar la obra de él y sus propósitos. Es la única fuente de poder y conocimiento suficientes para otorgar la salvación, y el poder algo por encima de él disminuye la capacidad del hombre de participar de ese poder y conocimiento para salvación propia. Por eso es que, ante todo, él dice a sus hijos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. El reconocido estudioso de la Biblia lo dice en esta forma. Este mandamiento prohíbe toda clase de idolatría mental y todo apego desmedido a las cosas terrenales que estimulan los sentidos. Dios es la fuente de felicidad y toda criatura inteligente puede ser feliz solamente mediante Él. El primer mandamiento que nos ha dado tiene el propósito de evitarle aflicción al hombre y de darle felicidad, apartándolo de toda dependencia falsa y llevándolo a Dios mismo, la fuente de todo bien. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que no esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En el prefacio de Doctrinas y Convenios, el Señor dijo que una de las características del mundo moderno era todo hombre anda por su propio camino y en pos de la imagen de su propio Dios, cuya imagen es a semejanza del mundo y cuya sustancia es la de un ídolo. Doctrinas y Convenios 1:16. En cuanto a la idolatría, el presidente Spencer W. Kimball dijo, sin embargo, la idolatría que más nos preocupa es la adoración consciente a otros dioses. Algunos son de metal, terciopelo, cromo, de madera, de piedra y de ricas telas. No son hechos a imagen de Dios o del hombre, sino que se elaboran para proporcionar al hombre comodidad y deleite, para satisfacer sus caprichos, ambiciones, pasiones y deseos. Algunos carecen de forma física alguna, pues son intangibles. Los ídolos modernos o dioses falsos pueden asumir formas tales como ropa, casa, negocio, máquinas, automóviles, botes de recreo y otras numerosas atracciones materiales que nos desvían del camino hacia la santidad. ¿Qué importa que el objeto en sí no tenga la forma de un ídolo? Brigham Young dijo, igual sería para mí ver a un hombre adorar a un dios pequeño hecho de latón o de madera que verlo adorar sus bienes. Diario de Discursos 696. Las cosas intangibles constituyen dioses igualmente prestos. Los títulos, grados y letras pueden convertirse en ídolos. Muchos jóvenes determinan matricularse en la universidad cuando primero deberían cumplir una misión. El título y el dinero y la comodidad que por estos medios se obtienen parecen ser tan deseables que la misión queda en segundo lugar. Algunos desatienden el servicio que deben prestar a la Iglesia durante los años de sus estudios universitarios, optando por dar preferencia a la institución seglar y despreciando los convenios
espirituales que han concertado. Hay muchas personas que primero construyen y amueblan una casa y compran su automóvil, entonces descubren que no les alcanza para pagar sus diezmos. ¿A quién están adorando? Ciertamente no es al Señor de los cielos y de la tierra, pues servimos a quien amamos y damos nuestra primera consideración al objeto de nuestro afecto y deseos. Las parejas jóvenes que no quieren hijos, sino hasta que hayan recibido sus títulos, quizás se sentirían ofendidas si se tildara de idolatría a su preferencia expresada. Sus pretextos les proporcionan títulos a costa de los hijos. ¿Será una permuta justificable? ¿A quién ama y adora a sí mismo o a Dios? Otras parejas, comprendiendo que la vida no tiene como objeto principal las comodidades, el desahogo y los hijos, completan su educación mientras siguen adelante llevando una vida completa, teniendo hijos y prestando servicio a la iglesia y a la comunidad. Muchos adoran la cacería, la pesca, las vacaciones, los días de campo y paseos de fin de semana. Otros tienen como ídolos a las actividades deportivas, el béisbol, el fútbol, la corrida de toros o el golf. Estas actividades, en la mayoría de los casos, interrumpen la adoración del Señor y el prestar servicio para la edificación del reino de Dios. La afición hacia estas cosas no parecerá cosa grave a los principiantes. Sin embargo, indica donde ellos están depositando su fidelidad y su lealtad. Otra imagen que los hombres adoran es la del poder y el prestigio. Muchos huellan con los pies los valores espirituales y con frecuencia los valores éticos. En su ascenso al éxito, estos dioses de poder, riqueza y prestigio son sumamente exigentes y son tan reales y verdaderos como los becerros de oro de los hijos de Israel en el desierto. Pregunta que puede surgir: si los celos son un riesgo negativo, ¿cómo es que Dios es un Dios celoso? La raíz hebrea caná significa ardor, celo, celos. Genesius Hebreus, inglés léxico del Antiguo Testamento, página 888. Por lo tanto, la implicación es que el Señor posee sentimientos profundos y firmes con relación a la idolatría. Éxodo 25. La razón parece clara. El único poder para salvar de los lazos del pecado a la humanidad está en Dios. Toda adoración falsa, por lo tanto, se interpone entre el pecador y ese poder. Como Dios ama a sus hijos y desea solamente su mayor bienestar eterno, es celoso, es decir, tiene sentimientos profundos con relación a cualquier inclinación a la adoración falsa que aquellos puedan tener. El líder David H. Oaks, del Coro de los 12 Apóstoles, hoy el primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, enseñó lo siguiente acerca de los primeros dos de los mandamientos. Los primeros dos de estos mandamientos guían nuestra adoración y nuestras prioridades. La pregunta que plantea el segundo mandamiento es: ¿cuál es nuestra prioridad suprema? ¿Nos inclinamos ante dioses o honramos nuestras prioridades ante a Dios a quien profesamos adorar? ¿Nos hemos olvidado de seguir al Salvador, quien enseñó que si lo amamos guardáramos sus mandamientos? Juan 14:15. Si es así, nuestras prioridades están invertidas debido a la apatía espiritual y a los apetitos indisciplinados tan comunes en nuestros días. Nunca debemos atenuar nuestra primera prioridad de no tener dioses ajenos ni honrar otras prioridades por delante de Dios el Padre y su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En este mandamiento hay dos aspectos que resaltan por su importancia. Primero, el tercer mandamiento implica que debemos tener una actitud sincera y reverente hacia Dios y su nombre. Este precepto no solamente prohíbe todo juramento falso, sino también toda blasfemia en la que se usa el nombre de Dios o donde nos referimos a Él como testigo de la verdad. Necesariamente prohíbe toda mención liviana e irreverente de Dios o de cualquiera de sus atributos. Segundo, el establecimiento de convenios y juramentos con Dios es parte integral del Evangelio, y cuando nos bautizamos hacemos el convenio de tomar sobre nosotros el nombre de Cristo. Doctrinas y Convenios 20:37. Si se olvida ese juramento solemne hecho al momento del bautismo, se ha tomado en vano el nombre del Señor.
ante el altar del templo, hombres y mujeres solemnemente juran sujetarse a convenios sagrados. Si al abandonar esos templos viven como si las promesas no tuvieran ningún significado, violan el tercer mandamiento, aunque no hayan hablado cosas profanas. Quienes participan todas las semanas de la Santa Cena y lo hacen sin considerar el fondo del significado de tomar sobre sí el nombre del Señor, lo están tomando en vano. Tal liviandad con respecto a las cosas sagradas constituye vanidad a la vista de Dios. El Señor mismo dijo en la revelación moderna: por tanto, cuídense todos los hombres de cómo toman mi nombre en su labio, porque aquí, de cierto os digo que hay muchos que están bajo esta condenación, que toman el nombre del Señor y lo usan en vano sin tener autoridad. Doctrinas y Convenios 63, versículos 61 al 62. Cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El término hebreo sabá, como hemos visto en otras ocasiones, significa reposo. Abarca el concepto de quieta tranquilidad, paz mental y espiritual. Es un día para librarse de intereses egoístas y actividades absorbentes. El día de reposo ha sido dado a través de las generaciones del hombre como convenio perpetuo, y es una señal perpetua entre el Señor y sus hijos. Es un día en el cual podemos adorar y expresar nuestra gratitud y aprecio al Señor. Es un día en el cual debemos someter todo el interés mundano y alabar humildemente al Señor, pues la humildad, es el comienzo de la exaltación. No es un día para aflicciones y cargas, sino para reposo y gozo. No es un día para banquetes, sino un día de comidas sencillas y fiesta espiritual. No es un día de abstinencia, a no ser que se trate del día de ayuno, sino un día en el que la empleada y la señora pueden verse aliviadas de la preparación. Es un día otorgado por la gracia de nuestro Padre Celestial. Es un día en el que los animales deben ser dejados libres para pastar y descansar, en el que el arado puede ser guardado en el lugar de las herramientas y en el que otras máquinas deben enfriarse. Un día en el que el patrón y el empleado, el amo y el siervo pueden estar libres de la tarea de arar, hacer zanjas, en fin, de esforzarse. Es un día en el que se debe cerrar la oficina, posponer los negocios y olvidar las dificultades. Un día en el que el hombre puede verse temporalmente libre de aquel primer mandamiento: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es un día en el cual el cuerpo puede descansar, la mente relajarse y los espíritus pueden desarrollarse. Es un día en el que se puede cantar, orar, predicar y dar testimonio, y en el que el hombre puede elevarse casi anulando el tiempo, el espacio y la distancia que lo separa de su creador. El día de reposo es un día en el cual debemos hacer un inventario para analizar nuestras debilidades y confesar nuestros pecados a los que nos rodean y a nuestro Señor. Es un día en el cual podemos leer buenos libros, meditar y estudiar las Escrituras y preparar discursos y lecciones. Un día para dormir la siesta y descansar, para visitar a los enfermos, predicar el Evangelio y visitar investigadores. Un día para que nos reunamos tranquilamente con la familia y lleguemos a conocer mejor a nuestros hijos. Un día para cortejar adecuadamente, para hacer el bien, para beber en la fuente de conocimiento e instrucción, para buscar el perdón de nuestros pecados, para enriquecer nuestro espíritu y alma, para restaurarnos a nuestra estatura espiritual. Un día para participar de los emblemas del sacrificio y expiación de Cristo, para contemplar las glorias del Evangelio y de los horizontes eternos, para elevarnos en el sendero que lleva hacia nuestro Padre Celestial. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El quinto mandamiento establece claramente la importancia de la familia ante la vista de Dios. Las relaciones familiares apropiadas constituyen uno de los 10 principios fundamentales de la ley, tanto en este mundo como en el venidero. En obediencia a esta ley, la unidad familiar y todos los demás sectores de la sociedad permanecen estables y saludables. En esta época que se profetizó que sería una época en la que habrían personas desobedientes a los padres sin afecto natural, segundo de Timoteo 3, del 2 al 3, uno tiene que considerar seriamente las implicaciones
del mandamiento de honrar padre y madre y la promesa que encierra. El apóstol Pablo se refirió al quinto mandamiento diciendo que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6, del 1 al 2, 1 y 2. Sexto mandamiento, no matarás. Existen algunas situaciones cuando alguien puede matar a otra persona con diferentes intenciones de las que se relacionan con el asesinato. Entre esas circunstancias se podría incluir la defensa propia o la guerra, como estamos viendo entre Ucrania y Rusia. Aunque algunas personas aún podrían tener intenciones asesinas en la guerra, lo cual es verdad. Matar en tales situaciones no constituye asesinato. Con respecto a matar como parte de la guerra, el presidente Harold Berry explicó: hay una enorme diferencia entre destruir la vida actuando bajo el mandato de una nación soberana a la cual tenemos el deber de obedecer y matar por responsabilidad propia. Uno de los pecados más graves entre todos y que atenta contra el plan de la salvación del Señor es el asesinato o la destrucción de la vida humana. Parece claro que el ser culpable de destruir la vida es un acto de rebelión contra el plan del Todopoderoso, porque se le niega al individuo cuya vida se destruye el privilegio de tener una experiencia plena en esta oportunidad de aprendizaje terrenal. Este pecado está en la misma categoría que la rebelión de Satanás y sus huestes, y, por lo tanto, no deberá sorprendernos si los castigos impuestos sobre un asesinato fuera de carácter semejante al de los impuestos a aquellos espíritus que fueron expulsados de los cielos junto con Satanás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El hombre debe reproducirse, no forma parte del reino vegetal y, por lo tanto, no sigue los principios que rigen esa forma de vida, ni es un animal guiado por los instintos. Como hijo de Dios, el hombre recibió poderes no otorgados a otra forma de vida. Fue hecho de la raza divina y, por lo tanto, pudo tener muchos de los privilegios y poderes pertinentes a la divinidad. El convenio del matrimonio, este pacto sagrado que tiene una duración eterna, fue la institución celestial que Dios nos dio y bajo la cual sus hijos mortales podían reproducirse. No debía haber relación sexual fuera del matrimonio. Además, los hijos nacidos a la pareja dentro del matrimonio, señalado por Dios, serían sus hijos para siempre, y las familias continuarían como unidad aún en la eternidad. Los lazos familiares establecidos en la vida terrenal durarían para siempre. Esto es parte del sistema del cielo transferido a la tierra y debe ser mantenido siempre como cosa santa. Octavo mandamiento: no robarás, no hurtarás. Los 10 mandamientos establecen los grandes principios que sirven de fundamento a la justicia y a la rectitud. Son tan amplios y profundos que cubren todos los aspectos de la conducta moral. El octavo mandamiento es un buen ejemplo, pues está contenido en solo 2 palabras y, sin embargo, las implicaciones son tales que tratan de muchos aspectos de la conducta del hombre. Desde la caída de Adán y el género humano que vino después de él, recibieron el mandamiento de trabajar por su pan. Sí, Génesis 3:19. Trabajarás todos tus días y ganarás el pan con el sudor de tu frente. Más o menos dice eso. Cuando el hombre busca cosechar los beneficios de las labores de otros sin compensación adecuada, comete un hurto. Así tenemos que el hurto consiste en mucho más que solamente tomar la propiedad ajena. El tema de esta semana es amplio, pero ya casi estamos terminando. Solo nos resta hablar de los 2 últimos mandamientos. Un poco de paciencia. Noveno mandamiento: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Dar falso testimonio es testificar o repetir murmuraciones, insinuaciones, especulaciones como si fueran verdad, para el daño de un ser humano. A veces la práctica arranca de una falta de información correcta, otras de falta de comprensión o de una disposición enfermiza para distorsionar y falsear la verdad. En tanto que el asesinato consiste en quitar la vida, el decir falso testimonio consiste en la destrucción del carácter o en la difamación.
llega a la ruina de la reputación del individuo. 10º mandamiento, no codiciarás los bienes ajenos. Este es el último de los 10 mandamientos, y si no tuviera tanta relación con los demás, algunos podrían suponer que es uno de los de menor importancia, pero todos los mandamientos se interrelacionan de tal manera que no se pueden desobedecer unos sin debilitar los demás. Las Escrituras contienen una interesante definición de la codicia. Pablo en 2 ocasiones comparó la codicia con la idolatría. Efesios 5:5 y Colosenses 3:5. La implicación que surge es que cuando ponemos el corazón en las cosas del mundo, al extremo de que la lealtad a Dios y sus principios ya no importa, entonces las cosas materiales se tornan en dioses para esa persona. Las busca y las adora, y esta práctica es idolatría. El Señor dijo que la idolatría era una característica bien marcada de esta generación. Lo tiene en Convenios 1:16. Samuel le dijo a Saúl que el pecado y la iniquidad también son idolatría. Primera de Samuel 15:23. Bien, ahora voy a hacer un pequeño comentario con respecto al 9º mandamiento sobre las murmuraciones. Y os diré que no es fácil redimirse de las murmuraciones. Hay una historia, es decir, hay una película, mejor dicho, y así es como que yo conocí esta historia, a través de esta película. La película se titula La Duda. Se trata de 2 monjas que sospechan bueno, que el cura está abusando de un menor. Pero no es eso el caso. El caso es que el cura da un sermón y cuenta acerca de las murmuraciones y dice que vino una mujer que había murmurado y quería el perdón. Entonces el sacerdote le dice, bien, esto harás. Coge tu almohada, coge tu almohada, súbete hasta la azotea y rompe la almohada y deja que al viento se lleve su contenido. Y cuando lo hagas, vienes. Y cogió la mujer, fue a su casa, cogió la almohada, subió a la azotea, la rompió y se esparció las plumas al viento. Y volvió otra vez al sacerdote. Y le dijo, ya he hecho lo que me ha dicho. Y cogió y le dijo al sacerdote, bien, para lograr el perdón de tus pecados, ahora lo que tienes que hacer es coger todo lo que has lanzado al viento, recogerlo y volverlo a unir, a formar otra vez la almohada. Con esto, la moraleja es que una vez que se inicia un rumor, es muy difícil contenerlo, porque se puede hacer tan grande que ya es imparable. Así que hay que tener cuidado con los rumores y murmuraciones. Bueno, nos dicen las Escrituras que después que Jehová le dio los mandamientos a Moisés, Moisés bajó y se las presentó al pueblo, y este se puso muy contento, hicieron fiesta, ¡eh, viva! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ah! Esta es la lección de hoy, mis estimados hermanos y hermanas. Nos vemos la próxima semana. En el nombre de Jesucristo. Amén.